Hola amigos de Testigos del Tiempo, bienvenidos a La Merced, departamento Paclín. Hoy te mostraremos una casa que guarda siglos de historia y donde los muros relatan historias de generaciones. Hoy te mostraremos la restauración de esta verdadera joya arquitectónica. Para comprender la historia de la casa, es fundamental situarla en el contexto histórico del departamento Paclín, creado en 1869 mediante la ley número 96. La Villa La Merced fue fundada 7 años después, a solicitud de don Augusto Casto Figueroa, a través de la ley 2777, que en su artículo primero establece: se ceden los derechos que tiene la provincia sobre los terrenos sin agua que el señor Augusto Casto Figueroa solicita para la fundación de una villa en el departamento de Paclín. Mediados del siglo XIX, estamos hablando alrededor de 1850, los padres de Wilfrido Figueroa compran con otro señor de apellido Salas la finca, está conocida como la finca La Merced, y de allí, luego de un proceso de venta, Salas le vende al padre de Wilfrido la finca, que después va a quedar en manos de Wilfrido Figueroa. Esto va a ser un desarrollo grande para la zona porque comprende muchos potreros, van a segmentar toda la zona en características de potrero. Hoy la que queda con nombre Potrero es una zona de las localidades, que es Monte Potrero, y de allí el resto va a ir tomando nombres particulares, dado que Wilfrido hace una característica de trabajo muy particular. Cada uno de los potreros tenía un sujeto con una familia encargados de la producción. Entonces Wilfrido acopiaba todas las producciones en la casa que hoy conocemos como la de Wilfrido Figueroa, y de allí hacía comercializaciones hacia el norte, por lo que es la Cuesta del Totoral, que es el antiguo Camino Real, o si no, hacia el oeste, que sus abuelos tenían muchas conexiones con la parte chilena. Tengamos en cuenta que Chile para este momento no produce alimentos, sino que produce minerales. Entonces necesitaba una suerte de abastecimiento continuo de carnes y otros productos agrícolas ganaderos. Que en el noroeste argentino las rutas de conexión son estas dos, Chile y el sur de Bolivia, que va a entrar dentro del desarrollo del famoso Camino Real, dado que en la provincia de Catamarca tenemos muchos caminos secundarios vinculados con este Camino Real. De allí, Wilfrido Figueroa empieza a tener una predominancia en cuanto al proceso de productivo, dado que Wilfrido Figueroa forma parte de un conjunto de la sociedad que en ese momento los vamos a conocer como liberales. Ellos se autodefinían como masones. Tenía un vínculo muy grande con todo, hay un desarrollo cultural para ese momento, estamos hablando fines y mediados del siglo XIX, en Catamarca, lo van a ver en cuanto a características arquitectónicas en toda la ciudad. El Club Social es uno de los centros principales de congregación de este sector social y mayormente de este grupo de masones que van a estar desarrollando actividades educativas en los colegios nacionales y en sus actividades políticas vinculadas con el proceso de gobierno de ese momento. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un gobierno nacional donde Julio Argentino Roca es uno de los presidentes principales, donde el Estado Nacional va a tener un desarrollo muy amplio en cuanto a su posicionamiento, en cuanto a lo arquitectural. Va a venir dinero para que distintas obras se desarrollen en esta zona. Uno de los gobernadores más efectivos en cuanto a ese proceso es Silvano Daza, que Silvano Daza fue coronel dentro del avance del Estado Nacional hacia lo que hoy es la Patagonia Argentina, dentro de este conocido proceso de conquista del desierto. Entonces, bajo esas características,
Este gobernador tiene muchas conexiones a nivel nacional, entonces va a tener mucho vínculo en el desarrollo urbanístico de la ciudad. De ahí donde va a aparecer también un sujeto importante en lo arquitectónico, que es Carabati. Dado esto, es que la casa de Wilfrido Figueroa tiene una característica muy particular. Es una casa extremadamente grande, llamativa, tiene, si se fijan, 7 columnas de cada lado, que representan unas características vinculadas con el número 7, el número 3, son de importancia para los masones, y va dándole una tónica muy particular, teniendo en cuenta que no existía otro tipo de viviendas a la vuelta. El Camino Real en ese momento es lo que hoy es la Ruta Provincial 120 o ex Ruta 38, y ese camino pasaba por el este de la plaza de lo que hoy es la Merced. Si ubican la Merced, está la comisaría, el camino viene hacia la par de la comisaría y va a cruzar un puente angostito, chiquitito, que va a conectar el resto de las poblaciones hacia el sur. El famoso escritor, dramaturgo y periodista del diario La Nación, Roberto Pairó, en los primeros años del siglo XX visitó el noroeste argentino para recoger las impresiones de su gente, su cultura, su idiosincrasia. Todo ello lo plasmó en el libro denominado Por las sendas del Inti. Allá en el Valle Central de Catamarca, tomó contacto con Wilfrido Figueroa, quien lo invitó a esta casa. Aquí estuvo Roberto Pairó, y también en ese libro, en la segunda edición de Las sendas del Inti, se describe detalladamente la importancia económica, cultural y social de esta casa de Wilfrido Figueroa. Desde aquí, desde este lugar, desde este escritorio, Wilfrido Figueroa manejaba sus estancias, tenía sus documentos de sus transacciones comerciales. De aquí miraba, tenía una vista privilegiada para la cuesta del Totoral. Desde acá miraba a los arrendatarios que llegaban con las cargas de tabaco, maíz, papas, batatas, y que eran acopiadas aquí en el centro. Desde aquí, Wilfrido Figueroa manejaba todo. El domingo 28 de julio de 2024, el departamento Paclín celebró 155 años de historia. Como parte de las actividades conmemorativas, se llevó a cabo la inauguración de la restauración arquitectónica y la puesta en valor de la emblemática casona de los Figueroa. Esta casa forma parte fundamental de la historia de la Merced, porque al principio fue una casa de familia, la casa de don Wilfrido Figueroa, pero a medida que ha pasado el tiempo ha tenido distintas funciones, y también algunas de las restauraciones que ha sufrido la casa a lo largo del tiempo fueron a la medida de las necesidades de la población en ese tiempo. Hoy en día funcionan en este lugar donde estamos ubicados las oficinas de turismo, y en la segunda planta, la que principalmente era la oficina de don Wilfrido Figueroa, es una sala de acuerdo. También, donde eran las habitaciones de la familia, se han establecido centros, un laboratorio de idiomas,
un centro de innovación donde contamos con PlayStation 5, con Oculus tridimensionales, contamos con impresoras 3D, también contamos con una sala de computación con 20 computadoras a disposición de los alumnos que asisten al taller de informática y programación. Contamos con aulas donde se brindan talleres de corte y confección, talleres de dibujo y pintura, talleres de alfarería y también donde próximamente va a funcionar el Archivo Histórico Municipal. También cuenta con una sala de recepción y una sala de espera, con una cocina totalmente equipada con productos industriales, baños completamente nuevos y también la parte más llamativa para el turista sería la parte del del microcine, que está ubicada donde era el sótano de la casa. Es un microcine que cuenta con 45 butacas y un sonido ambiental amplificado de última generación. Es probable que la construcción de esta casa haya comenzado después de 1882, cuando Wilfrido Figueroa adquirió la finca. Su ubicación era una de las más privilegiadas para la época, ya que contaba con acceso a agua, estaba frente a la plaza principal y se situaba a orillas del Camino Real. Después del fallecimiento de Wilfrido Figueroa en 1909, empieza toda una crisis económica. La señora Domitila, la mujer de Wilfrido, se hace cargo de toda la finca y obviamente demanda un trabajo monumental. Ya no puede hacer los traslados que hacía Wilfrido con respecto al ganado, las comercializaciones agrícolas, ganaderas. En los relatos orales que nos contaba la señora Eve Correa, nos manifiesta que lo encuentran a Wilfrido fallecido de camino a Valcosna. En ese momento estaba tratando de alambrar toda la parte norte de la finca porque tenía muchas conexiones con una empresa cordobesa, Agrocor se llamaba, que es la que le surtía de semillas y le vendía alambre. Porque estaba sufriendo ingresiones de otro tipo de población, estaban robando ganado en ese momento. Entonces su idea era alambrar toda la parte norte. De ahí se piensan ellos que creen, porque quedó una lata de sardinas que estaba comiendo en el campo, que había quedado, o lo habían envenenado o alguna forma que había sido. Tenía 56 años Wilfrido, no era una persona grande. Dentro de las características de ese momento, una persona muy activa, con mucha vitalidad, lo que nos relató su bisnieta. Y bueno, esto va a llevar con el correr del tiempo. Recuerden que les dije que tenía 8 hijos. Uno de los hijos predilectos de Wilfrido era Julio Figueroa, el que había sido vicegobernador de Urbano Girardi en la década del 30, 28-30, es el gobierno de ellos. Y en ese contexto aparecen los relatos de Eve Correa, que nos narra diciendo que este hijo Julio, en el lecho de muerte de su madre, le pide que venda o haga una venta ficticia a un conocido de él, pariente político, que es el doctor Acuña, y de ahí hacen una venta nuevamente Acuña hacia Julio Figueroa de todas las propiedades. ¿Qué conlleva con esto? Una serie de conflictos interfamiliares, donde los descendientes de cada uno de los hijos de Wilfrido Figueroa empieza a reclamar el proceso de herencia, y va a llevar más o menos unos 20 años el proceso de juicio. Esto lo sacamos del archivo histórico de acá de Catamarca, que van corroborando las narraciones orales de la señora que nosotros consultamos, y de allí obviamente va a generar un proceso de tirantez con las poblaciones. Todos los descendientes de ya la tercera generación y segunda generación de Wilfrido están vivos hoy en día en Catamarca. Y tengamos en cuenta que la casa esta de La Merced, la municipalidad empieza el proceso de expropiación alrededor del año 2007. De ahí va tratando de llegar a una negociación con las familias que está aún todavía viva, y van a pasar más o menos como 15 años hasta que el intendente Menessier logra este proceso de expropiación y empiezan con el proceso
de puesta en valor de la casa, que es hoy en día el resultado que se tiene. Como ocurre con muchas grandes construcciones antiguas, la casa de los Figueroa está rodeada de leyendas y personajes míticos que parecen ocultarse tras sus muros. Los habitantes locales hablan de una misteriosa mujer vestida de blanco que supuestamente vivía en la casa ya abandonada. Algunos aseguran haberla visto salir desde el sótano o a través de las ventanas, o incluso atravesando las paredes de la casa. Este otrora sótano, donde se acopiaba la producción, hoy está convertido en un microcine dotado de la mejor tecnología. De esta manera, llegamos al final de un nuevo episodio de Testigos del Tiempo. Hoy hemos recorrido no solo una casa, sino una parte vital de la historia de la Merced. Las paredes de esta casa guardan ecos de una época, de una familia y de un legado que aún sigue vivo en esta comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a observar nuestros programas anteriores y a recordar siempre que el conocimiento de la historia nos dará una sólida identidad. Hasta la próxima.